Yo creo que el artista invisible, en principio, un artista nace invisible y se hace invisible. ¿Qué es lo que hace que cambies de estar en una situación invisible a visible? Pues yo creo que hay varios factores. Uno es la cabezonería de continuar con algo muy difícil. Creo que es muy complicado hacerse visible, muy complicado. Pero ¿sabes lo que pasa? Que al final lo que tienes que pensar es ¿para qué quieres ser visible? ¿En qué momento quieres ser visible? Y eso un artista lo consigue, un pintor lo consigue, un actor no. Un actor si es invisible no pasa nada porque nadie te conoce, tú haces lo que tal. En el momento que pasas a ser visible ya tienes un problema. A mí me encantaría ser visible. Espero que después del documental sea algo más visible. Hasta ahora soy invisible, pero soy invisible para algunas personas, para mis clientes, mis alumnos, mis amigos, los que me admiran. No soy invisible, pero sí que soy invisible como artista para la sociedad. Cuando yo nací pienso que era un niño bastante normal. Al muy poco tiempo, a los 4 o 5 años, yo creo que ya empecé a destacar. De hecho, ya empezaron a notar en casa mi faceta artística, ¿no? O sea, estuve un tiempo enfermo y ya en mi casa eran lápices, mi casa eran gomas, ya era algo artístico. Yo dibujaba todo el día,
un poco obsesivo. Mi madre me tenía en un armario en la parte de arriba de la cocina las pinturas porque todo el tiempo quería pintar. Pero bueno, esto en principio puede ser algo muy natural en los niños, ¿no? Quiero pintar y pintas, pero ya yo creo que evidentemente ya vieron que destacaba. De hecho, con 4 años que tuve una intervención, parece ser que mi habitación estaba toda llena de dibujos, que las enfermeras me hacían hacer. Estamos hablando de 4 años. Y luego continuó mi afición. Es más, yo recuerdo de niño que todo el dinero que me daban para gastar de paga y todo esto, mi obsesión era tener la mayor cantidad de lápices, gomas Milán, cuadernos, y solamente con mirarlos, o sea, solamente con ver que tenía material, mi cabeza me decía, estás protegido por si algún día no tienes y no puedes dibujar. Ese es mi pensamiento primero que yo recuerdo de mi tema artístico de niño. A los 13 años yo terminé GB y yo quería hacer algo artístico. Pero evidentemente en casa me decían que muy bien lo artístico, pero que hiciese algo de provecho, con estas cosas que se dicen, que se decían y que se siguen diciendo. Y entonces pues hice un curso de un año de administrativo y mientras yo seguí dibujando. Pero una cosa muy curiosa, había una tienda en el barrio que yo vivía, en Eguía, que esta tienda la llevaba una señora que tenía 2 hijos. Y siempre pues veía mis dibujos y tal. Y me dice, oye, ¿no te importaría dar unas clases a mis hijos para enseñarles un poquito y tal? Y dije, bueno, pues si quieren venir, pues yo qué sé, pues les enseño algo y tal, pero ya me empezó a pagar, ya en ese momento, desde ese momento cero, me empezó a pagar. Y empecé a dar clases a esos 2 niños en la cocina de mi casa, a las 6 de la tarde, cuando venía de hacer pintura, venía a casa, daba la clase de 1 horita, 3/4 de hora, 1 horita, y volvía a bajar a la academia de pintura que estaba en Gros. Me empezaron a pagar y la cocina en poco tiempo se me llenó de niños. Entonces de ahí empezó todo el tema y ahí fue ya donde se consagraron un poco las clases, luego ya yendo a centros, a algún centro cultural, luego cogiéndome un local también en Eguía, que era un garaje, era lo que entraba, era un coche, o sea, eran 6 caballetes, 3 en un lado y 3 en otro. Y todo esto siempre pintando, siempre dibujando, siempre teniendo un contacto real, vendiendo, bueno, para la edad que tenía, vendiendo, haciendo encarguitos. Bueno, me iba bien. El centro, el estudio estaba bien, había siempre gente. De ahí fui un poquito. Yo cuando estaba en una academia de pintura, en esa academia daban también diseño de moda. Podían dar diseño de moda o diseño de tomates, porque el resultado era el mismo. Entonces, yo como lo dibujaba todo, pues dibujaba un paisaje, un perro, un gato, no sé qué, no sé cuántos, pues entonces un día a este señor, que tenía lo de diseñador, lo que yo de astronauta, pues entonces me dijo, ¿por qué no haces un diseño tú que dibujas tan bien? Y a mí como me daba igual dibujar una patata que una teta, pues entonces dibujé el diseño. Uno que me salió así, me imagino que no sería nada bueno. El señor se quedó absolutamente alucinado de cómo lo hice. Y todos los compañeros, bueno, pero si en esto eres buenísimo. No lo sé, yo creo que era buen dibujante, que me daba igual lo que dibujaba. Y ahí empezó un poco el ascenso para luego terminar en un descenso total y absoluto, gris, negro y absolutamente barroso. La directora del Instituto Central de Barcelona me decía, tú vas muy bien, pero tienes que tener mucho cuidado con la gente, con las envidias que estás despertando. Yo decía, la señora esta de 200 años, qué tonterías dice. Pues tuvo razón, tuvo razón. En cuanto vieron que me tambaleaba y que estaba demasiado sensible con las cosas, fueron a por mí, como aves de rapiña. Y lo consiguieron, ¿eh? O sea, tengo que decir que lo consiguieron. La moda para mí fue un subidón impresionante. Viví las mieles del éxito que ahora no me interesan para nada. Y fue lo peor que me ha ocurrido en la vida. Además de esto, en el intervalo que duró muy poco tiempo, porque fueron al final 5 o 6 años, pues de los 25 a los 30 y pocos, 5, 6, 7.
Y al final coincidió también que en ese momento de finalización de mi vida con la moda, murió mi padre y luego murió mi madre. En el momento que murió mi madre yo estaba en una situación crítica, emocionalmente, económicamente y socialmente hablando en mi ciudad, estaba en un momento crítico. Pero bueno, es una parte de mi vida que hay que asumirla y que está ahí, aunque todavía, después de 20, 25 años, sigo soportando muchas cosas y muchas injusticias de aquel momento, de aquella equivocación, que lo voy a llamar equivocación por mi parte. Sigo viviendo con ese lastre. Y lo triste es que creo que cuando llegue mi hora, este lastre continuará. Yo no puedo pintar sin tener la televisión al lado en funcionamiento, claro. Entonces, debe de ser porque, bueno, yo recuerdo que de muy niño yo pintaba en la cocina de mi casa y la televisión estaba en la cocina. Con lo cual, eso ha generado que tengo que pintar con el ruido de la tele. ¿Que no le hago caso? Pues bueno, pues no le hago caso, pero no la estoy mirando, la estoy oyendo, sé que está encendida, sé que hay algo ahí, que es una pantalla. Además de eso, luego ocurrió que con el tiempo yo pintaba mucho los sábados a la tarde-noche y había un programa que todos conocemos que es Informe Semanal y lo que más me puede poner del mundo es pintar con el Informe Semanal. Ahora hay otro problema, que ya en las noches ya no me siguen los ojos, ya me duele la mano, ya tal, entonces bueno, ya es diferente, ¿no? Aunque el Informe Semanal se puede ver cualquier día, porque hoy en día lo puedes ver de otras formas, pero la verdad es que me pone muchísimo. O sea, pintar con un Informe Semanal es algo que además me inspira muchísimo, me concentra muchísimo y bueno, me ha encantado siempre. Pero bueno, fundamentalmente la manía principal es la tele. Tiene que ser el mismo material siempre es la misma pintura, siempre hay colores que no me pueden faltar. Los pinceles tienen que ser muy determinados, normalmente sintéticos. Para hacer alguna otra cosa más que requiere otro tipo de material puedo utilizar pincel de cerda, pero tiene que ser normalmente pincel sintético. No me importa que sea de mango largo o de mango corto, pero el material es muy importante. Sobre todo el óleo lo llevo utilizando desde siempre. Es una marca inglesa y la utilizo siempre. Es la misma marca. Y además a mis alumnos siempre les he inculcado esto. Hay un color fetiche que nunca me puede faltar, que es el gris de paine. Y bueno, y lo demás en el lienzo ya es diferente. Lo que yo hago mucho en el lienzo es moverme. Es decir, pero no moverme para ver la obra, no, moverme porque necesito darme la vuelta, ver el cuadro desde otra posición. Necesito, al levantarme lo que hago es me relajo y me muevo muchísimo. Eso que ocurre que al moverte tanto pierdes mucho tiempo. Pero para mí necesito moverme, el resultado final es mejor que cuando estoy en el caballete todo el tiempo continuamente. Además es que hay una cosa muy curiosa, porque cuando hay algo que no me gusta, que lo paso fatal, muchas veces al final lo dejo, con mucha depresión y con mucha mala leche. Y es curioso porque yo llamo que tengo duendes en casa, tengo duendecillos que al final al día siguiente lo veo de otra manera, es que de verdad que el cuadro está diferente. O sea, que realmente no es que el cuadro esté diferente, es que yo estoy diferente, ¿no? He estado diferente a la hora de pintarlo en ese momento y a la hora de visionarlo más tarde. Luego también lo que hago mucho es, cuando yo tengo una obra, de repente me levanto al baño a las 3 de la mañana y voy a verla. Necesito verla. Si veo que está mal, ni te cuento, y si veo que está bien, me tranquilizo hasta el día siguiente. A mí de noche me encantaba pintar, sobre todo esa hora como de 10 a 12, 10 a 1, no la noche ya hay que decir que no muy tarde, pero esa hora de 10 a 12, 10 a 1 me encantaba. El problema ahora es que los ojos no me siguen, o sea, me empiezan a escocer, me duelen. Ya si he pintado también ya me duele la mano, estoy cansado. Esto es un problema de la edad. Por un lado, la edad lo que hace es que artísticamente te beneficia muchísimo, pero tu cuerpo no te sigue.
Lo que hago a la noche mucho es crear lo que voy a hacer, pensar lo que voy a hacer. Ahora menos, ahora ya es más a la tarde, porque ya a la noche también mi cabeza ya está embotada, pero a mí me encantaba pintar de noche, pero no es posible, no veo, no puedo, por muchas gafas que me ponga y por muchas historias, me tengo que estar refrescando todo el tiempo los ojos, es un despropósito, no puedo pintar de noche. Si hay gente en casa, si tengo alumnos, si hay gente, si va a venir alguien, pues evidentemente me pongo una camiseta, un pantalón y si es, bueno, en un momento así determinado como ahora, ¿no? Pues me pongo la bata. Pero yo pinto con pijama, en pijama. También será porque siempre pintaba en casa, porque llegaba a casa, me quitaba la ropa, me ponía el pijama y me ponía a pintar. Así que tengo dos partes, el pijama de trabajo, con el cual no me importa mancharme, y el pijama para dormir, porque evidentemente como me meta con ese mismo pijama, vamos, ni te cuento la que armo. Mis colegas siempre cuando pintan pues están súper manchados, las manos no tienen cuidado con lo que manchan, está todo como muy desastroso, todo muy desorganizado, todo tal. Yo no, yo soy tremendamente ordenado para pintar. Soy tremendamente limpio, yo tengo toallitas para limpiarme constantemente las manos. Yo no puedo pintar si mi mano está simplemente con una motita de pintura o de aceite o de lo que sea, es imposible. Luego trae también de las manías, no puedo tener nada pendiente de organizar papeles o de orden o de limpieza y ponerme a pintar, o sea, no puedo dejar inacabadas otras cosas del estudio o de mi casa o de mi vida personal a nivel papeleo. Para eso tiene que estar todo ordenado y todo perfecto para que yo me concentre para pintar. Luego hay una cosa que es reciente, que si pinto a la tarde, pero ya más hacia las 6, 7 de la tarde, que suele ser una hora que suelo pintar habitualmente, hay una cosa curiosa, que es que necesito ducharme, necesito que el agua fluya, que limpiarme, estar cómodo, estar bien y independientemente a que te hayas dado la ducha a la mañana, a la noche, a la tarde antes de ponerme a pintar, ese correr agua por el cuerpo es como si me centro, como si eso me da una sensación de libertad, de frescura, y entonces lo hago mucho últimamente. Este anillo es muy especial para mí por muchas razones. A nivel personal me da la sensación de que me protege, que me cuida. Bueno, es mi anillo, es mi fetiche, me encanta llevarlo y nunca me lo quito. De hecho, siempre pienso que el día que lo pierda va a ser un trauma, que tendría que hacer una copia, aunque no fuese el mismo, tener la sensación de que lo tengo, pero para ello tendría que dejarlo en un sitio, que me lo hagan, bueno, ni loco. Entonces, a nivel personal es eso. A nivel profesional es una imagen que yo traslado con el anillo. En muchos proyectos está este anillo, en casi todos, sobre todo en los últimos años. Mucha gente ya conoce el anillo y dice, oye, aquí está Miguel. Aunque el cartel no ponga nada, si ven el anillo ya está. Claro, gente que me conoce, por supuesto, la gente que no me conoce no sabe ni quién es el anillo ni quién es Miguel Larrarte, pero bueno. Entonces es un anillo muy importante para mí. A ver, el tema de las galerías es un tema complejo. Cuando tú eres un artista que has estado siempre pintando y dibujando, a mí durante muchísimos años lo que me han inculcado y lo que era importante para la gente era decirme, ¿tienes galería? ¿Expones en galería? Entonces, claro, tú te vas creando un mito, ¿no? Te vas creando un mito que al final no es real. Lo que tú piensas no tiene nada que ver con la realidad. Entonces tú empiezas a exponer en tu casa, vienen tus tíos a la tarde a las 5 el domingo, un día lluvioso de invierno, y te dicen, ¡ay, qué bonito el último cuadro que has hecho! Y tu madre se pone encantada. Esa es la primera exposición, la exposición de tu casa, ¿no? Y de las vecinas que bajan a verlo y que el niño es un artista. Luego de ahí pasas, bueno, donde estás pintando, pues hacen una exposición de final de curso y entonces en el pasillo del centro cultural hacen la exposición y tú estás encantado porque vuelven a ir todo el mundo a ver tu cuadro, comen la patata frita y la aceituna y bueno, y es otra época. Luego pasas a concursos
que está seleccionado o no a concurso, y entonces si está seleccionado se exponen. Entonces eso ya es ir a un centro cultural o a una sala que estaba muy de moda de los bancos, de las cajas de ahorros que hacían los concursos, y te seleccionan y entonces para exposición y tú estás allí expuesto. Y eso ya es otro nivel, porque ya como que te coges el autobús de casa, ya te vas a una sala y ya pues abren las puertas y tal, y eso es estupendo. Y ya está. Y luego ya cuando has seguido, ya no estás en esos concursos infantiles, ni la vecina baja a tu casa a ver el cuadro, dices, ¿y ahora cómo expongo? Y entonces te queda que la exposición ideal es la galería. Y es cuando empieza tu martirio, porque entonces ves que la galería, que se entiende que tiene que en principio te dicen que tiene un listado con gente que va a comprar obra, no es así, porque además simplemente por raciocinio, es decir, si yo soy una galería y tengo 300 clientes, son 300 clientes que han comprado una obra en un momento determinado a un artista determinado. O sea, la galería lo que no va a hacer es a esas personas decirles, cómprale a este. No, esas personas no van a ir a ver tu exposición todo el mundo. Si la galería tiene un listado de 300 clientes, son 300 clientes que de esos puede haber 2 que compran constantemente obra. Pero la gran mayoría no, han comprado en un momento determinado. Entonces tú te das cuenta que expones en la galería, que llevas a tus clientes que son los que compran, pero que además de eso, la galería te dice, si no vendes hasta un límite, tienes que pagarme un alquiler, tienes que hacer el catálogo, tienes que hacer el tarjetón, tienes que pagar el cacahuete y la aceituna, por si algo se rompe te haces el seguro y tal. Y entonces te das cuenta que estás vendiendo tú a tus clientes, que no está vendiendo la galería. Entonces, mi pregunta es un negocio, yo lo sé, ellos tienen que sacar dinero para sobrevivir, pero mi pregunta es, en todos los negocios, en todos, tú tienes que invertir. Tú, para recibir, tienes que comprar. Y mi pregunta es, ¿qué ponen? El local. Pero ya el local, si no vendes, te van a cobrar un alquiler. Yo hablo cuando estaba con las galerías, ahora no lo estoy, no sé cómo funcionan. Ahora creo que es peor. Pero entonces, es decir, ¿qué es lo que ponen? ¿La señora que se está haciendo la manicura mientras viene un cliente que nunca viene? ¿Que si no lo trae el artista, no va a haber cliente? O sea, si vendo me quitas el 45%, pero si de lo vendido no llego a pagar el mínimo que tú me estás poniendo, me lo quitas. No lo entiendo. Entonces, al final sí que no es culpa de ellos, es culpa de la prepotencia de los artistas y de la imagen que nos han querido dar durante muchos años para que expongamos en galería, porque si no expones en galería no eres nadie. Vuelvo a Irene Laffitte, me lo dijo, te cansarás de las galerías. Y con tragedias llegó el final. Y no quise hacer más galerías, porque estuve muchísimo tiempo pagando a ese sitio y no hicieron nada. Con lo cual, yo no quiero más galerías, yo quiero lugares alternativos. También tengo que decir una cosa, hay galerías profesionales que funcionan de otra manera. Hay que llegar a ello, es decir, tienes que tener la suerte de que a un galerista le gustes y posiblemente él sí te va a sacar las casas y va a intentar venderte y va a vender. Porque es diferente el concepto, porque va a llamar a su amigo fulanito de tal y le va a decir, oye, compra obra de este artista que dentro de 3 años va a valer más. ¿Por qué va a valer más? Porque yo voy a hacer que valga más. Ahí sí se puede pagar ese dinero, pero ahí tienes que llegar. Si no llegas ahí, la galería media, la galería de ciudad, la galería normal, no te hace el trabajo que tú necesitas. Normalmente te arruina más de lo que estás. Entonces, luego lo que haces es buscar otros sitios. Yo he expuesto en AENA en el aeropuerto de Madrid, me fue estupendamente. Yo he expuesto en la Casa Vasca de Madrid, en Euskal Etxea, me ha ido estupendamente. Bueno, sitios, lugares alternativos. No puedes, ya un artista, por ejemplo, a mi nivel, no puede llegar a un bar de nuevo, porque es bajar, o sea, es tirar un poco la toalla. No puedes, hay ya una serie de cosas que ya no puedes ir para atrás. Pero yo desde luego una galería no quiero. Entonces quiero sitios alternativos, correctos, que no hagan nada. No hagas nada, lo hago yo. Pero no me digas qué estás haciendo cuando lo vas a hacer. Y sobre todo, no quieras un protagonismo que no te pertenece, porque la galería, cuando te está haciendo una exposición de un artista,
El que realmente es importante es el artista, no es el galerista. Y eso no les entra en la cabeza. Ahora hay otra moda, que es que las galerías no están abiertas. Tienes que llamar y pedir cita. Pues chico, si yo para ir a una galería tengo que llamar a la señorita y pedirle cita, pues mira, casi como que no. También tengo que decir otra cosa. En este país no hay cultura de entrar a una galería. Sí entramos a un museo, pero no entramos a una galería. No se sabe por qué, y además lo dice todo el mundo. La galería, yo no sé si es porque piensa la gente que tiene algún compromiso a la hora de entrar y sabe que no va a comprar. No, una galería es algo que tú... ¿Por qué entramos a una tienda que tengan expuesto todo y miramos y no tenemos ningún problema, un jarrón, un llavero, un tal? Pues a una galería tendría que pasar lo mismo. Tú entras, miras, te gusta, no te gusta, puedes, no puedes, y no pasa nada más. Pero también es cierto que muchas veces las personas que están en la galería, cuando entra alguien que no es de su agrado, también te mira por encima del hombro. También te intimida a la hora de entrar, con lo cual ya desde la puerta te abre el timbre, tocas al timbre para entrar y ya te está mirando con cara de pez cocido, que no quiere que entres. Con lo cual hay muchos problemas. Yo, desde luego, y además se ve, si os dais cuenta, cada vez hay menos galerías. Entonces yo prefiero o los sitios alternativos, o el Reina Sofía o el Prado. No hay más. Es así. Donde yo descubrí muy pequeñito que me gustaba, no descubrí, era así, me gustaba el arte, me gustaba la pintura, me gustaba el dibujo. Yo no tenía conocimiento ni sabía prácticamente lo que era eso, era un niño. Eso ocurrió en San Sebastián. Cuando decidí que iba a estar por moda y la pintura la iba a abandonar de cierta manera en un momento determinado, ocurrió en San Sebastián. Muchos años además pasaron. Y cuando decidí que mi carrera pictórica tenía que tener un futuro más allá de San Sebastián, también lo decidí en esta ciudad, que es la mía. Lo que pasa que lo que ha ocurrido en San Sebastián es que me he sentido muy corto, me he sentido un poco encarcelado, no tenía espacio. A pesar de eso, también digo que después de venir a Madrid, las mejores noticias pictóricas han salido en San Sebastián. O sea, los encargos más importantes han salido en San Sebastián. ¿Qué quiere decir? Que mi trayectoria en Donosti es la que ha determinado mi triunfo en Donosti. Ha habido sombras, ha habido luces, pero realmente en este momento y desde que he llegado a Madrid, mis clientes más importantes están en San Sebastián. Y eso para mí es muy importante porque veo que mi ciudad, veo que mi gente me considera más artista y más importante de lo que yo pensaba que era cuando yo me fui de la ciudad. Yo me quería quitar un poco las clases obligadas diarias. Llevaba 30 años dando clases y si no me iba de San Sebastián iba a continuar dando clases. Con lo cual necesitaba un cambio a nivel vivencia, a nivel personal completo, y el cambio completo era, por supuesto, Madrid. Cuando llegué me sentí... Pasé una época loco, pasé una época que mis amigos me decían, oye, que no vuelves a San Sebastián, como diciendo, frena, porque me lo pasé muy bien. No me pesa nada en absoluto, salía todos los días, pero me lo pasé muy bien. Y me fui a Lavapiés, con lo cual el cambio fue impresionante, porque todo era muy diferente y el cambio fue muy satisfactorio, fue muy bueno. A nivel personal, sobre todo, buenísimo, buenísimo. A nivel íntimo mío, buenísimo. Me sentí realizado como persona, como hombre. A nivel profesional, no tanto, ¿eh? A nivel profesional fallaron muchas cosas que yo pensaba que no iban a fallar, pero fallaron. Y bueno, después de ese momento, pues ahora ya después de 8 años y pico, pues vivo en Madrid y ahora sí que estoy totalmente centrado. Madrid es mi ciudad, siempre he pensado que era mi ciudad, no mi ciudad de nacimiento, sino mi ciudad de acogida, y creo que Madrid para mí es la ciudad en la cual quiero vivir.
Vamos a ver, yo desde niño yo pintaba cosas y de repente tenía necesidad de coger materias y de adaptarlas al lienzo, pero no de pegar por pegar, sino que eso tuviese al final una respuesta técnica y tuviese sobre todo una respuesta atractiva y que se viese lo que es, que fuese figurativo. Entonces, yo de repente decía, bueno, voy a pintar un tronco, lo pintaba, y cuando ponía el Belén de mi casa en diciembre decía, uy, qué bonito esta corteza, y entonces al final el tronco que había pintado lo rebozaba de esa corteza. O de repente hacía un paisaje, había tierra en ese paisaje, pues cogía el tiesto de mi madre, le quitaba la tierra y lo pegaba, y cuando venía ella tenía el tiesto pues muy estropeadito. Pues ahí empezó. Pero lo que yo pretendo sobre todo de eso es que no sea pegar por pegar, que tenga un sentido. Es decir, si yo hago una calle de un pueblo empedrada y pongo piedra, que la piedra tenga su razón de estar. O sea, no pretendo en ningún momento hacer con eso abstracto, no me interesa nada. Lo que quiero es que el propio cuadro me pida lo que necesita. Si necesita una rama, necesita una rama. Si necesita una piedra, necesita una piedra. Si necesita carbón, por ejemplo un incendio, he hecho muchos incendios en el cual pongo carbón. Pues bueno, queda perfecto. Hay que saberlo poner, ¿no? Pero eso es lo que quiero, que siga siendo un arte, que no sea pegar por ser diferente, porque se ha pegado mucho. O sea, que no tiene ningún sentido. Es decir, lo que hay que hacer es que ese trabajo tenga razón de ser, que sea digno, que al final el cuadro casi no diferencies lo que está pintado y lo que está pegado. Eso es lo que yo pretendo. Que en el entorno sea adecuado, siga siendo arte. Que no pegue una piedra en un lienzo blanco porque me parece, bueno, maravilloso. No. Que esa piedra esté pegada por algo, porque está ahí, porque tiene razón para estar ahí. Y que llegue un momento que cuando te alejes no sepas si es una piedra pegada o la de al lado que es pintada. Eso es lo que yo quiero y lo que pretendo. Bueno, las rocas famosas de Miguel Larrarte es sumamente especial. Cuando yo tenía muy pocos años, yo siempre he sido una persona que ha ido mucho al cine y al teatro. De hecho, el cine, vamos, me lo inculcó mi madre, que era tremenda con el cine. De hecho, a mí me venía al cole a las 5 de la tarde cuando terminaba, ¿tienes muchos deberes? Y me llevaba, vamos a San Sebastián, al Trueba, enfrente, vamos, y íbamos muchísimo al cine. Y entonces yo siempre he sido muy de cine, muy de teatro, muy mitómano, me han gustado mucho esas cosas. Entonces la primera vez que vine a Madrid, que yo empecé a ver gente famosa por la calle, gente conocida, y vi que existían, y vi que eran de carne y hueso, y vi que hacían sus cosas, y que luego ibas al teatro y estaban estupendos y tal, empecé a descubrir, bueno, que me gustaría hacer algo para ellos, ¿no? Entonces yo hacía unos cuadros de colores, que luego se han hecho muchísimo en el estudio, que le llamábamos las rocas, que eran mar, agua y rocas, y entonces eso luego se ha desarrollado mucho en el estudio, porque cuando alguien viene y dice, ¿quiere hacer un cuadro? Pongo, pues haz una roquita, y la roca, pues hacemos una roca azul, una roca roja, lo único que cambiaba era eso, la posición de las rocas y, bueno, los colores y todo esto. Entonces, de alguna forma, yo lo que fui haciendo fue, es decir, con todo el material que yo iba cogiendo, porque además me lo guardaba todo, me guardaba el folleto, me guardaba la entrada de lo que había visto del teatro, del cine, pues fui uniendo lo que eran los cuadros de rocas con los famosos, ¿no? Y entonces lo que hice fue que empezaron los famosos a emerger, todos emergían de las rocas y sus historias también emergían de esas rocas pintadas. Entonces se iba haciendo un collage de papel, pintura, lienzo, contando una historia de ese famoso, contando o una historia o contando algo de su vida personal o de su vida social, muchas veces haciendo una crítica encubierta hacia ese personaje, otras veces destacando algo que igual no me gustaba, pero era destacar dentro de esa personalidad artística de él. Bueno, entonces fui creando un movimiento que al final, después de muchos nombres, se llamó Las Rocas Famosas de Miguel Larrarte. ¿Por qué de Miguel Larrarte? Porque se copió mucho. De hecho, hubo un artista en este país que hizo, después de conocer los planes que yo tenía, hizo una cosa muy similar, que yo me enteré además
de la forma más tonta, un alumno que me viene y me dice: oye, ¿sabes que este artista ha sacado en televisión una cosa muy parecida a lo que tú haces? Efectivamente. Entonces, al final no fueron las rocas famosas, fueron las rocas famosas de Miguel Larrarte, porque así siempre iban a ser las de Miguel Larrarte. Si las rocas famosas las hacía Pepito Pérez, eran de Pepito Pérez. Si yo le puse el nombre fue para que quedase claro que eran las mías. Entonces hice una primera edición en una discoteca importante de Madrid. Me gustó porque tuvo una respuesta publicitaria y de prensa muy importante, pero no me gustó nada las imposiciones de famosos que yo no quería hacerle roca, las imposiciones de todo tipo. Yo al final era un medio para hacer una fiesta, ¿no? Pero fue muy bien a nivel publicitario y prensa, y a nivel personal y artística a mí no me gustó nada. Luego se hizo una segunda edición que ahí sí yo elegí a las personas, elegí cómo quería hacerlo, fue mucho mejor a nivel personal y profesional, pero fue muy mal a nivel prensa porque la jefe de prensa que llevó la segunda edición de Las Rocas falló por todos los lados, con lo cual no trabajó bien. Si me tengo que quedar con una de las dos, la segunda. Para mí fue más entrañable, fue mejor. Mis queridos monstruos son algo que se creó por todos los problemas que yo tuve en el mundo de la moda y por todas aquellas personas que conocí, que fueron terribles en muchos casos, que vivían en un mundo sórdido, oscuro, divertido, todos eran diferentes. Entonces, cuando yo hice moda, tuve la necesidad, cuando lo fui abandonando, de dibujar algo que era para mí, que era personal, que era una crítica a lo que había vivido, ¿no? Entonces empecé a hacer unos figurines, pero cada uno con un tema que a mí me había llamado la atención. Que además que me había llamado la atención, en muchas ocasiones me había divertido, en otras ocasiones me había enfadado muchísimo, en otras ocasiones me había disgustado, que había movido y que había visto cosas que se habían quedado en mi retina, que las tenía que plasmar, pero que no eran agradables a la vista en muchos casos, y era una crítica desmedida en otros, ¿no? Entonces, pues poner un caso. Esta modelo que te venía maravillosa, que bueno, que tenía pelo por todos los lados y que se metía al baño y que no sabíamos qué hacía, si se metía en una máquina, que le quitaba todo el pelo y salía gloriosa. Bueno, este monstruo lo titulé Miss Bear. Entonces, Miss Oso. Otra, por ejemplo, que todas estaban igual. ¡Ay, qué agujero tengo! ¡Ay, qué hambre! ¡Qué agujero! ¡Ay, qué agujero! ¡Ay, qué no sé qué! ¡Ay, qué no sé cuántos! Que todas estaban medio anorésicas. Entonces, bueno, hice un monstruo en el cual aparecía con el agujero en la tripa y el agujero con una cadena o bien en la mano, soportando el agujero que se había hecho en la tripa. Es decir, un poco, si queremos, mofándome. Pero yo me divertía, sacaba esa maldad que había vivido, yo sacaba la maldad de las vivencias que había tenido con ellos. Y ahí se creó Mis Queridos Monstruos. Entonces, era muy difícil, yo pensé que nunca se iba a exponer, pero mira, después salió una oportunidad y tuve esa exposición que me agradó mucho, que se entendió mucho, que gustó mucho, y es más, que gusta mucho a nivel gráfico, a la gente le gustan mucho los monstruos tenerlos colgados en su casa. En este momento me parece que hay 6. Tengo otra media docena de temas para hacer, pero los hago en mis momentos de asueto, en mis momentos que estoy a gusto, que no tengo responsabilidad, que me acuerdo de la moda y desde la distancia río y lloro, pero que me relaja hacerlos. Es una especie de terapia. Creo que con los monstruos llego a poder, creo que puedo llegar a curarme de las heridas de la moda. La pintura decorativa es pura supervivencia, es decir, es lo que yo llamo la prostitución pictórica. No quiere decir que por eso lo haga mal ni lo haga con menos intensidad, pero lo que sí que es verdad que es más fácil. Es más fácil, sobre todo en mi caso, que tengo un abanico amplio de posibilidades, ¿no? Entonces, lo que pasa que al final es, pues mira, necesito un cuadro de 1 metro por 30 porque me queda bien encima de la estantería y el cuadro que quiero que sean unas flores rojas. Pues bueno, yo lo hago, porque eso económicamente te viene bien.
realmente no es que profesionalmente sea algo que te llene mucho, pero sí que económicamente te puede solucionar en cierto momento. Luego yo ahí me inventé, vamos a decir, lo que fueron unos cuadros de flores hechos a espátula. Yo he hecho espátula, de hecho hice una exposición en San Sebastián sobre espátula y pájaros, pero no ha sido, y creo que además normalmente cuando la gente habla de mi espátula hay mucha gente que le encanta la espátula que hago. A mí me parece bastante fácil, me parece un arte bastante superficial, salvo reinas como Irene Lafitte o alguna más o alguno más. Me parece una pintura bastante fácil, es una pintura rápida, cómoda. Pero creé una línea de cuadros que es cielo, que es tierra o hierba o como queramos decirlo, y flores de colores, ¿no? Estos cuadros en el estudio, igual que pasaba con las rocas, se han hecho cientos y cientos y cientos, porque la gente se los aprendía más o menos de memoria. Y bueno, el resultado por muchas veces ha sido muy bueno en los alumnos y sobre todo muy rápido, y tengo un cumpleaños por regalo, un cuadro espátula de flores. Lo bueno que tiene esto es que tiene que haber cuadros de flores a espátulas hechos en el estudio. Bueno, es que puedo hablar de cientos y cientos, pero lo que a mí me pone de esto es que ha habido gente que ha dicho no, es que yo quiero uno original, es decir, quiero uno de Larrarte, porque yo ya tengo 15 hechos por mí, quiero uno de Larrarte. Y esto es muy satisfactorio para mí, porque ha sido un producto que lo han pintado los demás, pero que el auténtico soy yo. Igual que ocurre en las rocas, las rocas han hecho muchísimos, pero mucha gente luego me ha comprado un cuadro de rocas, porque quería tener un cuadro de rocas de Miguel Larrarte. La transformación de material de desecho viene desde siempre, es decir, yo desde niño, cuando pintaba y estaba haciendo una meta, por poner un caso, iba donde mi madre, al tiesto de mi madre, y le quitaba las pajitas de las ramas, o para la tierra que estaba bajo la meta cogía las tierras, vamos, o sea, en fin, que le jodía a los tiestos. Entonces, siempre ha sido así. Yo nunca he pretendido pegar por pegar, es decir, lo que yo quiero es utilizar materiales, unirlos, pero que el resultado sea figurativo, es decir, que si yo veo una piedra y no veo nada en esa piedra, yo la desecho, pero si en esa piedra veo que es una rata, pinto la rata, con los materiales que necesite, con óleo, con acuarela, con tierra, con pelo, me da igual. De hecho tengo un cuadro que está hecho, que es una playa de Baleares, que la playa tenía como un fango de plumas, de papeles, de no sé qué, que van dejando las aves, que yo lo hice con papel higiénico, con pelusas de mi casa, que había un montón, con plumas, con tierra, y da la sensación de blandez esa playa. Es decir, pero quiero que se vea la playa. No quiero clavar un clavo en una madera y llamarle suicidio. No me interesa el mundo abstracto en eso, porque es muy fácil. Porque si estéticamente lo haces correcto, queda muy bonito. Pones el clavo, pones la maderita, lo pones mono y os queda estupendo. Eso no me interesa. A mí me interesa que los materiales de desecho que recojo, que se transformen en vida, en arte y en vida, que tengan vida. Y eso es lo que me interesa. No me interesa el mundo abstracto en el mundo del collage. Entonces me interesa coger una piedra, coger un árbol, coger un trozo de plástico, porque no solamente vamos a hablar de materiales naturales, también utilizo materiales como el cristal, como todo lo que me encuentro. Yo voy por la calle y hay un contenedor y a mí es que ese contenedor me está llamando. O sea, es decir, voy con gente y dice, ¿pero qué haces? Digo, es que esto lo tengo que ver. Y cuando veo algo, es que he hecho locuras. Es que me he ido a una tienda y me he comprado una botella de no sé qué para que me den una bolsa para poder meter la piedra o para poder meter algo en esa bolsa y llevármela a mi casa. Yo me he ido de cena y les he dejado empantanados y me he cogido una piedra que he visto al lado del restaurante, no he cenado y me he venido a mi casa a traerla. Es decir, eso es lo que me gusta. Verlo en la calle, desprotegido, que no vale nada, y traerlo a mi casa, irlo estudiando. Y igual en el momento no lo veo. Me ha gustado, pero no veo lo que quiero hacer. Pero de repente digo, pero vamos, si es que esto es un búho. Y ahí voy. Y hasta que no hago el búho, no termino. Tampoco estoy hablando del búho. Vamos a ver, tampoco pinto el búho con todos los detalles. Igual es simplemente una raya.
o simplemente los rayo evidentemente con un punzón y queda así. O sea que la obra al final termina de una forma moderna, porque las materias son contrastadas y termina con una sensación de modernismo dentro de la obra. No hago cosas, vamos, pintadísimas, ni feas, ni retocadas, no, hago cosas como muy en el momento y como muy rápidas, vamos a decir. Esta es la historia del material de desecho. Bueno, la pintura realmente, para mí, es el alma de todo, es decir, el óleo, la acuarela, la témpera, fundamentalmente el óleo, ¿no? Pero es mi vida desde el momento cero, es decir, es la materia prima. Entonces, pintura es, vamos, quizás sea lo que es pintura a nivel general, es el alma de todo lo que demás voy a hacer. O sea, es decir, da igual lo que haga después, la pintura es el alma. Llámalo como quieras, pero es el alma. Entonces, ¿hablamos de pintura tradicional? Pues bueno, dentro de eso es un abanico muy amplio. Pero la pintura es el alma, o sea, es mi alma, vamos a decir. Yo siempre, hay un color que no me ha gustado nunca demasiado, que es el amarillo, me dio por el amarillo, y lo que pensé fue en hacer, que creo que no se había hecho que realmente fue lo que luego me confesaron que les gustó, un cartel que tuviese todo lo que había en las fiestas de San Sebastián. Entonces, en las fiestas de San Sebastián, bueno, había fuegos artificiales, había pincho, había bocadilla, había el helado de los fuegos artificiales, había la música, estaba el teatro, estaba la señora que va a pasear por la Concha con su piedra japonesa vestida de azul marino. Bueno, entonces lo que hice fue pensar, me anoté todos los temas que encubría San Sebastián, por supuesto con la playa, por supuesto con la nube de la playa,
todo lo que es la Semana Grande que yo he vivido. Y entonces cogí un papel, un rotulador gordo, y lo que fui haciendo lo que me parecía, pensando en un tema. Los toros, pues hacía un toro. Teatro, pues hacía un telón de teatro. Fuegos artificiales, pues fuegos artificiales. Los fuegos artificiales parecían, en vez de fuegos artificiales, una palmera. Me daba igual, yo sabía que eran los fuegos artificiales, no tenía ninguna responsabilidad de nada, es decir, yo hice lo que me apeteció y lo presenté y ganó. Y coincidió que ese año, por una serie de razones, no sé por qué, que no ha vuelto a ocurrir, las personas que ganamos el cartel tuvimos muchísima aceptación y muchísima publicidad. Fue un año muy bueno porque ese año ganó mi cartel, pero ganó un cartel que a mí me parecía extraordinario, de los fuegos artificiales, de las sillas, de unas sillas volando como si fuese un fuego artificial, con lo cual fue un año, creo que muy bueno de cartel, que transmitió muchísimo y que le dieron mucho pombo ese año, no sé por qué. Los carteles tuvieron mucha respuesta, nos hartamos a entrevistas, nos hartamos a invitaciones a eventos, nos pusieron a firmar carteles en plena Concha, bueno, la gente alucinada, súper bien. Fue un año que a mí me dio un subidón profesional muy importante, muy importante. ¿Que el cartel era el mejor de los que he hecho? Creo que no, sinceramente creo que no es el mejor cartel, pero bueno, gustó, llamó la atención. Y luego lo que sí digo es que la sensación de ver la ciudad completamente llena, porque ahora no se llena tanto de carteles, pero es que entonces era toda la ciudad llena de carteles, era una imagen impresionante. O sea, la sensación de estar viendo una obra tuya colgada en todos los sitios, en todas las paredes, en todos los sitios había catálogos, en todos los sitios, fue impresionante. Yo la sensación esa no la cambio por nada, me pareció el sumum en el que puede llegar un artista plástico, ¿no? Yo quería exponer en Madrid como cualquier artista que se precie, y sobre todo en mi caso, que me encanta Madrid, entonces por lo tanto tenía que exponer en Madrid. Para mí era subir un peldaño y necesitaba hacerlo. Estuve mirando muchas cosas y al final, en un viaje de los que me hizo un amigo, me comentó que tenía una amiga que tenía una galería, que esta galería la llevaba otra persona y que podía ser interesante. Entonces, bueno, nos pusimos en contacto con la persona, con la responsable que llevaba la galería, no la dueña propiamente, y entonces, bueno, le gustó el tema, le mandé unas fotos, le gustó el tema, pero me dijo que tenía que venir a Madrid a traerle unos prototipos. Entonces yo le hice unos prototipos y se le trajo a Madrid. Esos prototipos me parece que era el cuadro de la guerra, el cuadro del chapapote y no sé si algún cuadro más, pero bueno, eran cuadros que han tenido importancia en mi carrera artística, la verdad. Entonces, bueno, pues unos familiares me trajeron a Madrid con los cuadros, se los enseñamos, le pareció muy bien y entonces, pues en principio quedamos que sí iba a haber exposición. ¿Cuál es mi sorpresa? Que esta señora desaparece la galería, desaparece todo y me quedo que no hay exposición. Mi amigo habla con la dueña de la galería, le dice que se ha cerrado y tal, bueno, y se queda así. Pasó un tiempo, yo me vine a Madrid varias veces y un septiembre dije, yo tengo que hacer algo, tengo que decidir por dónde tirar. Pero claro, el hecho de entrar a una galería, de llamar al timbre, lo que he dicho en algún otro momento, ya como cliente es complicado, pero es que ya como artista que lleva el portafolio o los lienzos, como un zarapastroso por la calle y llama a los timbres a las galerías, ya es que te miran ya de lo peor, ya sin saber lo que haces, directamente ya es complicado. Entonces digo, yo lo que voy a hacer directamente va a ser irme a algún sitio que sea responsable de las galerías de Madrid o tal. Descubrí que había una asociación, la Asociación de Galerías de Madrid, la Asociación de Galerías Madrileñas, y me fui allí y dije, mira, yo necesito exponer, no sé cómo hacerlo, tal y cual. Entonces me dio un listado de galerías de Madrid. ¿Cuál es mi sorpresa? Que en una de esas galerías de Madrid aparece la señora que llevaba la galería esta que anteriormente he citado, que no se pudo hacer. Y entonces directamente me fui. Era en Pueblo Nuevo, lejísimos, pero era una galería y la galería estaba soberbia. Entonces esta señora se acordaba perfectamente de mí,
Se acordaba perfectamente de la obra, se acordaba perfectamente del contacto con el cual yo había llegado a ella y me dio sala. Entonces esa exposición fue muy importante para mí porque fue venir a Madrid, fue realmente exponer lo que yo quería hacer, que era pintura figurativa con collage, una mezcla muy bonita. Y bueno, la exposición fue muy buena. Por supuesto que vendí a mis clientes, se vendió a mis clientes, eso es evidente. Se hizo una fiesta muy maja y la exposición me salió bien tanto a nivel de crítica como a nivel de venta. La verdad es que mi llegada a Madrid en galería fue importante, estuvo muy bien. Aparte de eso, fue fundamental que la exposición me hizo un comentario, me hizo una crítica de Dorta Cortadi, la cual estuvo muy acertado, me marcó muchísimas pautas de seguimiento para poder seguir haciendo, poder seguir pintando. Me dijo cosas muy importantes que a mí me han servido muchísimo. Le gustó muchísimo el tema del collage, yo creo que es uno de los mayores defensores a nivel de collage de mi obra. Y bueno, la verdad es que la exposición de Madrid, mi primera exposición en Madrid fue muy interesante. Yo todos los días, como digo en un escrito del catálogo, me despierto con el despertador y es radio despertador. Entonces hubo una temporada que era todo catástrofe, o sea, era que sí guerra, era que sí inundación, era que sí tifón, pero una cosa extrañísima, todos los días había algo. También ahora, pero concretamente en aquel momento me afectaba mucho más, o me pilló en un momento más raro, no tengo ni idea por qué fue. Y yo quería hacer una exposición y entonces pensé que iba a ser una exposición sobre tragedias humanas, otras tragedias naturales y otras tragedias naturales provocadas o mal solucionadas por el hombre, que era muy importante también decirlo. Entonces empecé con los temas de tragedias. Fue complicada porque yo tenía muy poco espacio para pintar. Yo tenía un subidón en Madrid impresionante de salir y de pasármelo muy bien, con lo cual pasar de la diversión y pasar de ese momento divertido y glamuroso a la tragedia era complicado para mí, aunque mi corazón sí me decía que tenía que hacerlo, pero había ahí esa contradicción en mí mismo. Por eso creo que quizás, sobre todo yo creo que había una diferencia artística pictórica a la hora de realización, quizás por los temas, ¿no? Eran temas como en algunos momentos muy diferentes, muy contradictorios, pues desde el SIDA hasta el edificio quemado del Windsor, eran temas muy dispares. Entonces la exposición no era realmente una exposición tratada pues como figuras y rostros, que estaba muy organizada y todo estaba muy pensado. Aquí no, aquí yo pinté lo que me apeteció en cada cuadro y el resultado fue atípico. Desde luego tuvo mucho éxito a nivel de prensa, de venta no, porque de venta una vez más fallaron las galerías, pero a nivel público, a nivel prensa fue un bombazo. La pregunta todo el tiempo era la siguiente: ¿por qué pintas tragedias? ¿Pero cómo es posible que hagas esto? ¿Por qué haces el Katrina, un cadáver encima flotando en el agua? Bueno, ¿y por qué hacen una película de tragedias y por qué hacen una película de Katrina? Decía yo, o sea, ¿por qué yo no puedo pintar tragedias y un director de cine sí puede rodar tragedias? No lo entiendo. O sea, cuando vas al cine y te salpica la sangre todo el día. Y muchas veces sin ninguna razón especial. Cuando me llegó la exposición, la persona que me trajo la exposición se fue y cerré mi casa y me quedaron los cuadros en un pasillo eternamente largo, que parecía más largo de lo que era realmente con tanto cuadro. Bueno, la llorera fue monumental, muy mal. Esa exposición para mí terminó trágicamente. Quizás estaba escrito, no lo sé. Figuras y rostros fue muy interesante porque yo quería una sala, por supuesto alternativa, por supuesto diferente,
que no tuviese que vender el alma al diablo para exponer, y conseguí que la Euskal Etxea de Madrid me ofreciese la sala para exponer. Fue muy bonita, es una sala pequeñita, muy interesante, y además de alguna forma también me gustó hacerlo en un entorno vasco que, por supuesto, siempre te acuerdas y siempre lo tienes en mente y siempre quieres estar próximo en un momento dado, ¿no? Aparte de eso, el público, la verdad es que fue bastante público, a pesar de que es una sala, repito, muy pequeñita y que está dentro del centro cultural. Fue muchas personas, conocí a gente muy interesante, sentí, diría casi por primera vez, que fue gente que yo no conocía de nada, que se había enterado de la exposición, y me sentí recompensado porque realmente vi que a la gente le gustaba lo que hacía sin conocerme, que esto es muy importante. Es muy fácil gustar a los próximos, pero es muy difícil que alguien vaya a ver tu exposición sin ninguna atadura, porque sí, porque le apetece ver la exposición de figuras y rostros de Miguel Arrarte. Y esto ocurrió en esta exposición, y ha sido quizás la primera vez que me ha ocurrido, ¿eh? Y fue muy interesante para mí la experiencia. Es más, la gente quería hacerse fotos contigo delante del cuadro, te pedía que le firmases el catálogo. No me había ocurrido nunca en una exposición. Yo siempre digo que la pintura no sé si realmente me relaja demasiado. Porque este rollo de que me relaja, me absorto, me meto en el cuadro. Pues depende de la vida que tengas. Si tienes una vida complicada, pues relajarte y tal, pues es un poco difícil. Pero lo que sí es verdad, que el pintar de esta forma, de esta última fase, sí que es verdad que me ha relajado. Y desde luego lo que sí tengo que decir es que la experiencia de encerrarme 2 meses en el estudio a pintar figuras y rostros, porque estuve 2 meses encerrado, hice 14, 15 cuadros de una dimensión importante, que yo estoy poco acostumbrado a las grandes dimensiones, fue la experiencia que mejor he tenido en los últimos años. Estar solo, conmigo mismo, en un espacio pequeño. Pequeño no porque me guste, sino porque no podía tener otra cosa. Con el calor, con la visita del Papa, con los pequeños huracanes que hubo ese verano, con ese café a las 5 de la tarde, que a partir de ahí me ha sentado fatal el café a las 5 de la tarde, no sé por qué. Ha sido una experiencia buenísima. Cuando hago figuras un poco especiales, sobre todo mujeres que pueden llevar ropa extraña, ropa diferente, ahí meto un poco el tema del diseño. Me encanta cada cierto tiempo volverlo a repintar y cambiarle de ropa. Y este cuadro además en concreto, que me gusta muchísimo, que es de una persona que está discapacitada, que actúa muy bien, y que le hice un vestuario que luego la cambié porque hubo una discusión y entonces esa persona se trasladó a otra, pues le voy cambiando de ropa. Entonces quiero irle cambiando de ropa dependiendo cómo esté mi estado de ánimo y cómo considero que podía estar ella, y quiero que el último cuadro sea desnuda. No sé por qué, pero me apetece esa investigación de irle cambiando de ropa, de irle cambiando de peinado, de irle cambiando de... Vamos, para ser claros, lo que no pude hacer con los recortables y con las muñecas en mi infancia, pues lo estoy haciendo ahora en pintura.
Miguel Arrarte simplemente es un superviviente de la pintura, nada más. Yo empecé a pintar a los 3, 4 años y he cumplido 50. Y sigo. Y seguiré.